Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Como muchos de vosotros ya sabéis, una cadena de atentados se han sucedido en Francia. Concretamente ha sido la tarde-noche del viernes 13 de noviembre. En estos atentados, un total de 129 personas han sido brutalmente asesinadas y 352 más están heridas, muchas de ellas en estado crítico. Al parecer, una serie de grupos indeterminados de terroristas, no se sabe exactamente el número total, se organizaron para cometer 6 atentados en distintos puntos de la ciudad parisina, en París. Estos puntos principalmente han sido lugares públicos en los cuales pues va gente normal, como usted o como yo, lugares como una cafetería, una sala de fiestas, etc. Antes de comenzar este vídeo, que he meditado bastante, deseo expresar mi solidaridad con todas aquellas familias y amigos de todos que indirectamente o directamente están afectados por este trágico atentado, este trágico suceso. Pero centrándonos un poco en todo lo que ha ocurrido alrededor, encontramos cosas relativamente interesantes que nos pueden desvelar algunas de las claves de lo que ha ocurrido. Inicialmente pensé que cómo era posible que algo así se le escapase a la inteligencia gala, quien ya había tenido un atentado en enero con lo que sucedió en Charlie Hebdo. Pero hay una clave muy importante que se sucede el mismo día viernes, el viernes 13, horas antes del atentado, y es que el ministro francés, un importante ministro francés, tenía previsto asistir a España, concretamente a un congreso que el Partido Socialista iba a celebrar el sábado. A última hora, el ministro francés dice que no va a asistir, no puede asistir por problemas de agenda. Esto lo dice antes de que se sucedan los atentados. Semanas antes o días antes, Francia había comunicado que era posible que en el país se produjese algún atentado y había reforzado la seguridad. Si tenemos en cuenta que este ministro se marcha o no viene a última hora y hace ese aviso justo horas antes de que se produjesen los actos, parece ser o nos da a entender de que algo sabían. Como que la inteligencia gala tenía conocimientos de que algo iba a ocurrir. No sabían exactamente qué es lo que podía pasar, pero estaban un poco en alerta. Es por eso que el ministro pues decide no venir. Evidentemente, este tipo de cuestiones no las puede hacer públicas, aunque como han actuado, pues sospecho que por ahí van los tiros. Sobre los atentados, ya sabéis cómo se produjeron, en las cafeterías o, por supuesto, en la sala de fiestas, donde más dramáticos fueron los acontecimientos, en la sala de fiesta Bataclan, una sala de fiesta bastante emblemática, a la que tenía previsto asistir, a la que asistió un grupo de rock, que por cierto se salvaron los músicos que salieron del escenario inmediatamente y se consiguieron salvar a última hora, salieron prácticamente al instante. De hecho, mucha gente consiguió salir. Cuando entraron y empezaron a oír tiros, la gente se largó. Aunque la sala tenía un gran aforo, algunos sitios he llegado a leer que tenía hasta 1.500 personas de aforo. He visto fotografías y ciertamente me parece que es una sala muy grande y que ahí entra mucha gente. Independientemente de todo esto, hay una curiosa clave que da un periodista que trabaja, un periodista de radio que trabaja para la CNN. Os pondré el vínculo debajo del vídeo para que lo veáis, o en la web de Mundo Desconocido. Un periodista que se llama Denis Plaut. Denis Plaut estuvo presente dentro de la discoteca cuando todo esto se produjo, cuando entran los asaltantes o los terroristas y empiezan a disparar. Denis Plaut dice algo muy interesante y lo dice de manera muy clara, y es que pudo ver a algunos de los terroristas
Y él comenta que los terroristas eran tipos normales. Cuando dice tipos normales se refiere a absoluta normalidad, tipos como te puedes encontrar por la calle, andando. No hablaba de que eran, pues no sé, tipos especialmente distintos, no, eran gente normal, franceses normales, parecían. Afirma que, de hecho, llega a decir, eran tipos normales, un tipo normal. La única diferencia entre él y otro es que llevaba un Kalashnikov, un arma de origen ruso que también se fabrica en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. No gritaba nada, comenta Denis Plaut, esa gente no decía absolutamente nada, se limitaba a disparar. Aquellos que estaban acurrucados en el suelo o que estaban intentando huir, se limitaban a dispararlos. Eso es lo que hacían. Estuvieron así durante 10 minutos, según las declaraciones de Denis Plaut, que se pueden escuchar en la CNN, se pueden ver y os voy a poner el vínculo. Él decía que estaban muy tranquilos, que vestían ropa negra, llevaban la cara descubierta y que a uno de los que vio comenta que tendría aproximadamente unos 25 años de edad. Hay otra clave bastante peculiar y es que se encuentra un pasaporte de uno de los asaltantes, de uno de los terroristas, y es un pasaporte de origen sirio. Concretamente corresponde a un refugiado sirio que entró por la isla griega de Leros en octubre. Supongo que esto era pues totalmente previsible, pero no me quiero centrar en la procedencia de ese pasaporte, porque se han encontrado pasaportes como el que apareció el 11 de septiembre de 2001 de Mohamed Atta, un pasaporte intacto en la Quinta Avenida o en Manhattan, y apareció allí para que alguien lo cogiera y dijera, anda, mira, el avión ha sido destruido y ha aparecido el pasaporte de Mohamed Atta. Esto de los pasaportes, a mí personalmente lo tomo como una especie de anécdota, que ahí está, pasaporte, y parece ser que existe una especie de idea de crear un clima de odio, y se empiezan a producir una serie de coincidencias que parecen un poco extrañas. Pero bueno, hemos hablado de que hay un testigo que está comentando que era una persona normal, con un Kalashnikov, que no hablaba, los asaltantes que entraron allí. En algunas fuentes están indicando que esa gente llevaban cinturones, explosivos, etcétera. Pues no sé, este testigo no cuenta esas cosas. Pero centrándonos en otros aspectos, como pueda ser la clave numerológica de la que he hablado en uno de los artículos, en un artículo que he escrito recientemente en El Mundo Desconocido, que ya nos parece muy casual y una firma muy habitual, la clave numerológica. Muchos de vosotros que no conocéis las claves numerológicas de ciertos eventos que se producen, no tienen por qué ser trágicos, parece ser que están vinculadas principalmente a números tales como pueda ser el 11, el 9 y por supuesto en este caso el 13. El 13, y concretamente el viernes 13, es la fecha cristiana, el día en el que según los textos fue asesinado Jesucristo, el Mesías cristiano. Concretamente al ocaso, justo o más o menos en los momentos en los cuales estos atentados se han producido. También el día 13, un viernes 13, es cuando en el siglo XIV empiezan a arrestar a todos los templarios, y creo que a uno de los más importantes, a Jacques de Molay, el que era el último de los grandes maestres de la Orden del Temple. Pero centrándonos en otras ideas, vemos como esas claves numerológicas existen persistentemente en muchos acontecimientos. Sé que usted puede que sea escéptico frente a esta idea y piense que todo es una casualidad, obedece al azar. Tal vez si usted piensa eso, debería valorar si lo que tiene alrededor suyo pertenece al azar. Si usted tiene un ratón, puede pensar que este ratón está aquí por el azar. O si usted tiene pues una cucharilla, puede pensar que esa cucharilla ha llegado aquí por azar. Y en realidad nada llega por azar. El monitor que tiene usted delante no está ahí por azar y ningún acontecimiento como pueda ser ese se produce por el azar. Esas fechas son demasiado
digamos que cabalísticamente hablando y por supuesto numerológicamente, analizándolas, muy significativas. El número 13 ha estado vinculado a muchos eventos bastante peculiares. Pero bueno, vamos a continuar hablando sobre, muy brevemente, porque no quiero hacer un programa muy largo, sobre estos acontecimientos. Me han comunicado, y estoy grabando el vídeo en estos momentos, que al parecer hay un problema con los retrovisores de uno de los coches de los asaltantes. Como sabéis, en Charlie Hebdo también hubo un problema con el tema de los retrovisores y finalmente pues todo había sido un montaje, había sido cambiado, había sido repintado, habían hecho un movimiento ahí con el cual se había creado un fake o un bulo que hablaba de estos retrovisores. En estos momentos parece ser que también están contando que una serie de retrovisores o un retrovisor de uno de los vehículos no coincide, aunque coinciden las matrículas, etc. Todo este tipo de cuestiones habrá que analizarlas detenidamente y de manera tranquila y sosegada para ver qué es lo que está ocurriendo. Y es un dato también un poco extraño. Hay gente que juega con este tipo de acontecimientos de manera bastante dolorosa. Con lo cual habrá que analizarlo, como ya he dicho antes, de manera un poco más concreta. Es demasiado pronto, está demasiado prematuro el evento como para poder determinar qué está detrás, quién realmente ha producido el atentado, aunque la autoría se la ha atribuido el propio Estado Islámico. Quiero decir una cosa también importante, y es que parece ser que existe una idea que es que últimamente se está creando un clima para fomentar el odio. Y lo digo como lo siento. Hay que evitar a toda costa caer en la tentación de odiar. Parece ser que hay intereses en crear este clima de odio frente a ciertos grupos en concreto. Estoy hablando de gente de origen islámico. El Islam, como Estados Unidos, como pueda ser China o España, tiene gente buena y gente que no es tan buena. Tiene gente encantadora, culta, agradable y muy atenta, y tiene gente terrorífica, asesinos, tiene gente despreciable. Esto ocurre en todos los países. No estoy justificando absolutamente nada, pero quiero deciros que no caigáis en el odio. Ved estas cosas con una perspectiva de rechazo. Rechazadlo. Pero no entréis en el odio, porque se crea un clima en el cual, como ya he dicho antes, hay alguno que quiere que entremos, o algunos grupos quieren que tengamos este tipo de odio. Les viene bien. El odio es como un vórtice, como una bola de nieve que tiras por la montaña en un valle nevado y la bola crece y crece. Y cuando creas ese vórtice de odio se produce un efecto de llamada. Un efecto de llamada. Y lo que ocurre es que el dolor genera, o el odio genera más odio y genera más eventos. Entonces, rechazarlo, sentidlo y todo lo que queráis, pero no lo odiéis. Intentad evitar ese sentimiento, porque no es bueno. Esto es como cuando un amigo te ofrece una copa de vino. Claro, será un ejemplo que algunos sacarán de contexto, pero bueno, yo os lo voy a poner. Cuando un amigo te ofrece una copa de vino y tú no bebes vino y dices, no, muchas gracias, lo rechazas, pero no odias a tu amigo. Pues esto es lo mismo. Rechaza aquello que no quieres, que es el terrorismo, que es este tipo de actos, pero no odies. Evitad ese tipo de sentimientos. Tampoco quiero, no con ellos, no estoy diciendo que los améis, no améis a aquello que rechazáis, sencillamente aquello que rechazáis, dejarlo ahí. No quiero alargar más este vídeo, pero sí que deciros que no caigáis en esa trampa. Es fácil caer, muy fácil. Una trampa en la que algunos nos quieren meter. Yo personalmente no voy a caer. Por lo cual, evitad este tipo de cuestiones. Seguiremos investigando lo que ha ocurrido. Seguramente aparecerán nuevos datos que nos desvelarán muchas más claves
y podemos identificar, seguramente que podremos identificar cosas muy interesantes que hay detrás de todo esto. Yo no quiero alargar más el vídeo, cuarta o tercera vez que lo he dicho. Y bien, como siempre os digo, como ya he dicho antes, pues sintiendo mucho estos 129 muertos que ha habido en Francia, también sintiendo mucho esos 41 muertos que hubo en Beirut hace no mucho, y de los que hace 2 días antes del atentado de París, de los que prácticamente nadie ha hablado, como que los muertos de un sitio valieran más que otro, mediáticamente hablando. Hubo 41 muertos en Beirut y 200 heridos días antes, también producido por el Estado Islámico. Hubo otras 224 personas que viajaban en un avión ruso que han muerto, y que los servicios británicos y los medios de comunicación británicos, así como de otros países, incluso Estados Unidos, han dicho que es un atentado, que fue una bomba que se colocó en el avión, con lo cual también hay otras personas ahí que han caído, o los 97 muertos que se produjeron en el famoso atentado de Turquía recientemente, o los 27 muertos que ha ocurrido también hace otras fechas en otros países. Vemos que constantemente esto es un goteo y genera un odio que tenemos que evitar. Tenemos que evitar. Rechazadlo, pero no creéis un sentimiento negativo de odio y no, intentad que eso no suceda, porque alguien quiere que así sea. Bien, como siempre os digo, desde mundodesconocido.es, pues nada, nos vemos en el próximo videoprograma y seguiremos investigando este tipo de cuestiones. Lo dicho, hasta pronto.